ambos vienen otorgando asesoramiento continuo a empresas nacionales como internacionales de forma exitosa en el sector. Antes de comenzar, queríamos presentarles un poco cuál es el estatus actual del MINCETUR en cuanto a, digamos, en cuanto a la regulación. A la fecha, al cierre del 8 de junio, de las 80 empresas que se presentaron solicitando ser titulares de explotación de plataforma, 23 de ellas ya cuentan con una resolución directoral condicionadas para poder operar. Estamos hablando de un 29%. Estas son las empresas que actualmente cuentan con una resolución condicionada. Algunas de ellas cuentan con una resolución para poder operar apuestas deportivas y otras lo que serían juegos a distancia, que es los juegos de casino. También tenemos que al cierre del 8 de junio, 202 empresas se presentaron se registraron como proveedores vinculados, ¿no? Y ahí podemos ver un poco la distribución de estos proveedores vinculados. El 50% está enfocado en lo que es plataformas tecnológicas y proveedores de juegos. Adicionalmente, vamos a poder ver que también hay proveedores que se han registrado, pero que no solamente ofrecen plataforma tecnológica, sino también juegos, también son agregadores y, digamos, también podrían ofrecer terminales de apuestas. Digamos que hay empresas que se han registrado como un proveedor mix. Luego, a la fecha también tenemos 6 laboratorios, de los laboratorios que se presentaron, tenemos 6 que están habilitados, es decir, que han pagado la garantía para poder hacer, digamos, el proceso de certificación y homologación. También podemos comentarles que de todas las plataformas que se presentaron para poder operar, solamente 3 cuentan con autorización y registro. De los proveedores de juego, también les podemos dar una información. De los proveedores, lo que son juegos de casino, solamente 6 proveedores a la fecha tienen, digamos, una autorización para poder ofrecer sus productos. De estos 6 proveedores, tenemos 324 juegos autorizados. En cuanto a lo que es casino en vivo, a la fecha tenemos solamente un proveedor que está autorizado con 31 juegos. Entonces, viendo y luego de haber revisado un poco las estadísticas y los números en cuanto a la situación, me gustaría que por favor Jaime y Ricardo nos puedan compartir su experiencia en este proceso regulatorio. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a Gaming News. Un gusto estar acá con todos ustedes. Bueno, yo creo que puedo comenzar compartiéndoles cuál ha sido mi experiencia en este proceso, que es un proceso nuevo para todos, la ley nueva, el reglamento, etcétera. Y les puedo decir que he recibido yo el mejor apoyo de parte de la Dirección General, mucha apertura, reuniones en el momento en que nosotros nos hemos visto en la necesidad, sea presencial, sea virtual. Eso ha ayudado mucho a poder establecer los mecanismos que necesitamos todos para poder registrar a nuestra compañía, registrar los proveedores. Como les digo, ha sido una experiencia, viene siendo una experiencia interesante. Sabemos todos que siendo esta ley y el reglamento algo nuevo, va a haber que hacer muchos ajustes. Y yo he encontrado en el proceso temas que nos están costando trabajo, mucho trabajo, porque creo que la ley y el reglamento no van mucho a la par de la realidad. Tenemos un tema de la póliza de caución, hablar de los B2C. Los bancos, por lo general, con las puertas que hemos tocado, no ha habido mucha apertura, si no es ninguna apertura. Hemos encontrado ciertas facilidades con compañías de seguros, con las cuales venimos trabajando, pero las compañías de seguros también a su vez están pidiendo unos colaterales muy altos, unos colaterales casi del 100%, y eso también
dificulta la operación, porque ninguno de los operadores pues está dispuesto a dejar esa cantidad de dinero en depósito. Pero se está viendo cómo se pueden manejar las cosas. Los bancos también, un poco mi crítica va por ahí, ¿no? Va por el tema del sistema financiero. Son inclusive reacios a abrir las cuentas, hay que estar demostrándoles muchas cosas, pero también estamos batallando, pero es una pelea, como todos ustedes deben saber, una pelea complicada. Regresando a Mincetur, el área legal entiende muchos de estos problemas que se vienen enfrentando y están colaborando a su solución. En el área financiera de Mincetur también están colaborando, pero ahí sí hay que darles unas explicaciones mayores a observaciones que desde nuestro punto de vista no tienen mucho sentido. Pero también por ese lado también estamos tratando de solucionarlo. Como les repito, este es un tema nuevo para todos, pero creo que estamos yendo por buen camino. Me parece que los plazos, ya que esta conferencia sobre los plazos, van a resultar cortos. Creo yo que van a resultar cortos. Pensaría que la dirección, a través de directivas, podría ir ampliando los plazos, porque con los números que hemos visto hace un momento que Sheila nos ha mostrado, pues no tenemos muy pocos proveedores vinculados, que si bien todos pueden tener un código, pero no han pasado a la segunda etapa, el siguiente paso de la homologación y registro. Y ese tema toma tiempo porque los certificados de cumplimiento no vienen bien, hay que modificarlos. Por nuestro lado, en nuestra oficina, estamos enviándoles una comunicación a todos los que son clientes del estudio, un poco para ponerlos e informarles pues que tenemos al día de hoy menos de 2 meses para poder cumplir con los plazos que Mincetur nos ha puesto. A ver si se ponen un poco las pilas y comenzamos a presentar toda la documentación que se necesita. Para mí, entonces, en resumen, sí hay una apertura de la dirección, no hay una apertura del sistema financiero, y creo yo que los proveedores tienen que acelerar un poco los procesos para tratar de llegar a la fecha límite que la ley impone. Buenos días con todos, gracias por acudir a este conversatorio. En mi experiencia personal, a nivel de estudio de abogados, lo que hemos segmentado en 2 etapas la experiencia que hemos obtenido durante este proceso de adecuación a la norma, porque debemos entender que hoy nos encontramos en un proceso de adecuación. No existe empresa nueva que pueda aún ingresar al mercado con una solicitud. No es todavía el momento, porque, como bien lo ha dicho mi colega el doctor Jaime Varela, los proveedores de servicios vinculados en su totalidad no han cumplido aún con certificar ante un laboratorio ni homologar sus productos o registrarlos y homologarlos ante Mincetur. Entonces, nosotros segmentamos esto en 2 etapas. La primera, que es cuando se emite la ley. Entonces, cuando se emite la ley, en el caso de los operadores, lo que sucede es que constantemente hay interrogantes de orden sustantivo, de cuestiones de términos, de terminología, ¿no? De la clasificación de todo lo que vendría a ser los productos establecidos en la ley. Y sobre todo recuérdese de que hay un cambio, esta ley que nos rige fue modificada por una segunda ley y que evidentemente trajo modificaciones que surgieron interrogantes al respecto, ¿no? Entre las cuales, y más sustancial, fue el tema de la garantía, o la garantía que se ofrecía o que se exigía para los operadores. Anteriormente, entiéndase que la ley entró en vigor,
interrogantes que surgen son ya de orden procesal, ¿no? Y como bien también es materia hoy de este conversatorio, de plazos. Entonces, ¿qué plazo tengo yo para poder presentar mi solicitud? Entiéndase de operador de apuestas deportivas a distancia o operador de juegos a distancia. Esas fueron las interrogantes, los diálogos siempre precisos en base a dejar en claro cuáles eran las exigencias de la norma y sobre todo darle la tranquilidad al operador de que la ley era una ley abierta para quien quiera operar bajo las condiciones que en ella se establecían, ¿no? Tuvimos el apoyo, como bien lo ha dicho mi colega, el doctor Jaime Varela, tuvimos el apoyo de MINCETUR en la apertura a través del traslado de las interrogantes. Estas fueron, como les indiqué, canalizadas. Hubieron algunos conversatorios en los cuales hemos coincidido algunos de los que están aquí presentes. Yo lo asistí en calidad de presidente de la referida asociación. Y estas interrogantes se plasmaron posteriormente en la página web de MINCETUR y se aperturó una especie de pregunta y respuesta, ¿verdad? En algunos casos hubo demora propia del procedimiento administrativo que tenía de manera muy, muy exigente MINCETUR, sobre todo en los tiempos, porque recuérdense que se tenía solo 30 días para poder presentar las solicitudes, y esto generó una especie de maratón en los que aún no habían decidido porque tenían el temor reverencial de no al poder alcanzar la denominada póliza de caución o garantía. Entonces, bueno, los números en empresas que se han presentado ya lo hemos visualizado, ya tenemos claro cuántas empresas son 80, en algunas van con las 2 verticales, en otras solo una. En la experiencia actual he tenido empresas que fueron con las 2 y finalmente desistieron en una, porque posteriormente esperan hacerlo en virtud de lo difícil de la garantía. Y por el lado de los proveedores, esto fue una suerte de unas conversaciones iniciales que en lo particular el principal consejo, en virtud de los plazos, que es el tema que hoy nos trae aquí, era el tener que conversar, ir dialogando de manera inmediata con el laboratorio de su preferencia, porque a mi concepto ese era el lado más largo de todo este procedimiento por cumplir. Sin certificado de cumplimiento, como bien lo ha dicho mi colega, hoy en día solo tenemos empresas con registro como proveedoras de servicios vinculados a plataforma, pero valgan verdades, a la fecha solo hay 6 empresas que tienen juegos aprobados y registrados de las creo que 200, casi 300 empresas. Entonces, esto fue la constante de que vayan conversando con los laboratorios. Algunos tomaron esta iniciativa, otros no, y a la fecha el panorama se muestra en esta situación. Muchas gracias. Bueno, como vimos en los números, digamos, la cantidad de operadores que ya cuentan con esta resolución condicionada es bastante poca, bueno, no, es poca en realidad, pero más aún yo creería que el tema de los proveedores que están, digamos, listos para poder operar también es una interrogante, no solamente para los operadores, sino también para los mismos operadores, ya que les afecta directamente en el tema de las ventas. Tomando digamos, la situación de estas resoluciones condicionadas, sabemos que hay 90 días para que ellos puedan entregar toda la documentación que, digamos, está requerida por el MINCETUR. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿cuál es la situación o cuáles van a ser las nuevas exigencias que existirán ya en estos 90 días? De repente, doctor Varela, ¿nos puede explicar un poco de cara al B2C, ¿no? Y Ricardo de cara al B2B. Bueno, hay una serie de requerimientos que yo los he plasmado aquí, que podrían leerlos rápidamente.
En primer lugar, dentro de estos 90 días, todos los proveedores de servicios vinculados tienen que estar registrados en MINCETUR, eso lo sabemos. Todos los productos y servicios de estos proveedores vinculados deben contar, como lo dijo el doctor Solano, con el certificado, el Certificate of Compliance. Y deben ser autorizados y homologados por MINCETUR. Todo esto en este periodo de tiempo. Y algo muy importante en este proceso de adecuación es que todos los operadores, los B2C, tienen que enviar al MINCETUR los requisitos de los incisos F y G del artículo 8 antes del vencimiento. Esto es sumamente importante porque si no se cumple con ese requisito, caduca la resolución directoral. Ese es algo que es sumamente importante de nuestro punto de vista. El operador debe contar con la autorización del MINCETUR de las integraciones realizadas entre la plataforma base con sus proveedores de servicios. Presentar en MINCETUR la garantía, la póliza de caución también. Y ahí también hay un tema, ¿no? Un tema, ¿por qué? Porque la ley fija, dice, inclusive las resoluciones directorales, que el hecho de funcionar sin la autorización puede acarrear una infracción administrativa. Y la infracción administrativa no es poca cosa, es la cancelación de la licencia. Entonces, ahí, ese es un tema que puede que ya tengamos las resoluciones directorales, pero si no tenemos las garantías, no podemos abrir. Entonces, ese tema es crucial desde mi punto de vista. Bueno, tener en claro que si el día se habla del 31 de julio, por ahí también yo he escuchado que viene en MINCETUR la información que sería la primera quincena de agosto. Todos estos proveedores vinculados a la plataforma, si no están registradas a esa fecha y no hay una directiva que amplíe los plazos, van a tener que ser retirados. Eso también hay que tenerlo en consideración, tanto por el lado B2C como el B2B, ¿no? Y acá hay algo que un poco reiterativo de lo que yo dije anteriormente, es mantener una cuenta en los bancos. Mantener una cuenta en los bancos, la verdad le voy a decir, en mi experiencia es una pesadilla. Una pesadilla. Hay 1 o 2 bancos que están aceptando abrir las cuentas, otros no, con la excusa de que es política de nuestra filial del exterior. Esa es la frase. No abren las cuentas. Yo en otras conferencias siempre he sido de la idea de que hay que invitar a gente de la banca, para que la gente de la banca sepa de qué trata este sector, sepa que este sector está muy regulado, sepa que en la UIF le exige muchas cosas al sector. Entonces los bancos no tendrían por qué entrar en estas negativas que no nos ayudan en nada, ¿no? Bueno, otra cosa rápidamente, que en la parte legal todos los operadores tienen que inscribir su base de datos ante el Ministerio de Justicia. Después, contar con el oficial de cumplimiento, también todas tienen que contar con un oficial de cumplimiento. Y presentar al MINCETUR cada 2 años, a partir de la fecha de la autorización, un informe de auditoría integral de toda la plataforma tecnológica. Y también a MINCETUR la auditoría realizada por un laboratorio de certificación. Entonces, como pueden ver, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, hay cosas que son más complicadas que otras. Y tratar pues de adecuarnos a los plazos que tenemos, ¿no? Y creo que también, si vemos que los plazos no dan, también tendríamos que hacer causa común para que MINCETUR, a través de unas directivas, lo pueda ampliar y todos podamos entrar a competir en el mercado. Bueno, desde el lado de los B2B, como habrán escuchado al doctor Varela, la ley franquea todas las obligaciones para el B2C. El operador es el principal responsable de todo el cumplimiento prolijo o adecuado a las exigencias de las normas. Por el lado de los B2B, entiéndase los proveedores,
Este periodo de 90 días, quiero situarlos en el tiempo, corren a partir de que se le es otorgada la autorización, como bien Sheila lo ha mencionado, provisional a todo operador que se ha acogido a este proceso de adecuación a la norma. Es decir, que todos los operadores que hoy o que antes de la ley estuvieron operando, al ser autorizados ante ese pedido, recién desde esa fecha, contado al día siguiente, tienen estos 90 días. Entonces, esto trae su correlato hacia el proveedor. Y la primera experiencia que encontramos era la denominada, en lenguaje coloquial, el timbre. El timbre que tocaban todos los operadores a todos los proveedores. Y les decían, si tú no me traes el registro de proveedor de servicios vinculados, te retiro de mi plataforma. Y esta fue la experiencia constante que tuve a nivel de abogado de proveedores. Ricardo, necesito esto ya, urgente, sácalo. Eso fue lo primero que surgió en esto. Evidentemente, seguido del asesoramiento de que luego de esto deberían encaminarse en lo que sería obtener el certificado de cumplimiento. Certificado de cumplimiento, entiéndase, para los que son proveedores de servicios vinculados con las exigencias, porque las procesadoras de pago, por ejemplo, que fueron los primeros que nosotros obtuvimos los registros de proveedores, ellos no requieren certificación ni homologación de sus productos, solo certificación para integrarse con la plataforma. Pero esto es un tema del operador. Entonces, volviendo al punto, el proveedor debía encaminarse en esta marcha rápida de obtener el certificado de cumplimiento. En mi experiencia, muy pocos a la fecha cuentan con certificado de cumplimiento y la muestra son las cifras. Y los plazos, como bien lo ha dicho mi colega el doctor Varela, ya están por fenecer este mes de julio, a fines de julio. Y gracias a los cálculos que ha hecho Sheila con Ed, su empresa, es que podemos nosotros dar fe de esto. O sea, yo no solo lo digo, y se lo vengo diciendo a mis clientes, bajo una proyección de tiempo. Entonces, ¿qué va a suceder? La pregunta que todos me hacen, Ricardo, si no alcanzo a homologarme, tener un registro de homologación ante MINCETUR, si soy una plataforma, si soy un proveedor de juegos, si soy una plataforma integradora, ¿qué va a pasar? Lastimosamente vas a tener que, o el operador va a tener que suspender sus operaciones si es la plataforma, porque todo se agrega a la plataforma. Imagínense una operación sin plataforma. No existiría, ¿verdad? Lo mismo, si existiendo un certificado de homologación de la plataforma, ¿qué pasaría si no llegamos a certificar el tema de la deportiva o de la agregadora de juegos? ¿Dónde vamos o cómo vamos a permitir la operación pensando desde el lado de MINCETUR si ellos no han alcanzado este registro de homologación? Entonces, la respuesta a este interrogante siempre fue, lastimosamente vas a tener que retirar tu producto porque el operador simplemente lo va a pagar, porque él no va a esperar ser sancionado. Por juego es de 1 a 50 UITs. Entonces, yo no puedo permitirle, si asesoro a un operador, no puedo permitirle que se dé ese lujo de recibirle. Voy a tener que aconsejar, apaga ese producto en términos electrónicos. Entonces, pasados los 90 días, ¿qué ocurre con los proveedores de servicios vinculados que sí alcanzaron a registrar sus productos como las plataformas y los proveedores de juego? Lo que va a ocurrir es que viene una exigencia de orden de auditorías que básicamente son obligación, como bien lo ha mencionado mi colega,
que son del operador, pero el operador en esta suerte de sociedad no va solo. Entonces lo que va a hacer es exigirle al proveedor que tenga esto habilitado, porque la exigencia es 90 días después de ser autorizada la primera auditoría de integridad y seguridad. Entonces, la primera auditoría que van a tener que realizar los amigos de los laboratorios son a fines de julio. ¿Ok? Entonces, de lo contrario, tendríamos una consecuencia adversa para los operadores. Y la labor de los proveedores es apoyar en esta tarea de obtener este certificado de auditoría emitido por un laboratorio autorizado. Esto posteriormente va a ser de manera anual para los proveedores de plataformas. Y para los proveedores de juegos live sí va a ser de manera trimestral. Estas son las exigencias que tiene el proveedor para la regulación después de que fueron autorizados sus productos para poder ser explotados en una plataforma de un operador peruano. Muchas gracias. Bueno, como tú lo has mencionado, Ricardo y Jaime, la cantidad de, digamos, de proveedores con juegos autorizados es bastante limitada. Mi pregunta va un poco acerca de, ¿son suficientes los laboratorios que tenemos ahorita, digamos, habilitados para poder atender toda la demanda de juegos de proveedores? ¿Cómo ven ustedes el impacto de que lleguemos digamos, a la fecha, como mencionabas tú, y que la cantidad de proveedores de juegos y de productos estén bastante limitados? No sé si, Jaime, nos podrías comentar algo acerca de tus clientes que te hayan comentado, que te hayan dicho cómo va a impactar esto en los negocios. Bueno, este hecho sería pues completamente negativo, ¿no? Sería completamente negativo porque limitaría mucho la posibilidad de juegos, la posibilidad de casino en vivo, limitaría demasiado el acceso que tendrían los jugadores a las páginas web, a las plataformas. Por eso yo tengo mucha confianza, por un lado, que todos se van a alinear, los laboratorios. No sé, a mí me parece que 6 laboratorios que existen ahora ya certificados, me parece que no es una cantidad menor, me parece que 6 laboratorios es bastante, ellos tienen mucha experiencia en el rubro, por ese lado no, pero sí probablemente del lado de los mismos proveedores, ¿no? Que deban de cumplir con todo lo que se les obliga en el menor tiempo posible para no estar a último minuto presentando las cosas incompletas. Si bien Mincetur, por la información que tengo yo, va a ver caso por caso cuando se llegue a la fecha límite, esa no es la idea, ¿no? La idea es poder que sus clientes, que son los B2C, tengan toda la gama de juegos, que puedan iniciar la operación lo más rápido posible sin estar en estos problemas, ¿no? Ese es mi punto de vista. Viendo esta situación, Ricardo, ¿tú crees que exista alguna posibilidad de alguna extensión de tiempos? Bueno, existe el criterio discrecional que le concede el reglamento al director de juegos para que él sea quien pueda otorgar a discreción, evidentemente, un plazo ampliatorio, aplicando criterios, evidentemente, de razonabilidad, como es el que el menos del 30% de los proveedores de servicios vinculados se encuentran hoy en día con registro de homologación. Imagínense menos de 30 días, o bueno, ya menos de 2 meses, ¿no? Estamos recién empezando el mes, hablamos de 40 días, para ser claros. Entonces considero yo que la ley sí le permite a Mincetur poder otorgar ello. Y si me consultaran, bueno, permitiéndome ese gusto, yo creo que aconsejaría que evidentemente
por criterio de razonabilidad de lo que existe en el mercado y que esto no pueda afectar a los operadores que se han cumplido con evidentemente autorizarse, el que no se perjudiquen retirándole los productos que hoy ofertan en cada una de sus plataformas, ¿no? Ok, gracias Ricardo y Jaime. Ahora nos vamos un poco con respecto al tema de la póliza de caución, que es uno de los requerimientos, ¿no? Cuando ya te dan esta resolución condicionada, pues se tiene que entregar esta póliza de caución. ¿Qué problema estamos encontrando a la fecha para poder obtener este seguro? Gracias. Bueno, como ya lo dije anteriormente, el sistema financiero no es muy adepto a apoyar a este sector. Hemos encontrado pocas opciones con las cuales venimos trabajando, que se han conseguido ya la emisión de algunas pólizas de caución, pero nos topamos con el tema del colateral, ¿no? El colateral que piden las compañías de seguros, porque en el fondo ellos no conocen el negocio, van a otorgar las pólizas de caución con mucho riesgo. Ellos no saben cuáles son los volúmenes de los premios, no saben los volúmenes de las multas, entonces eso los hace ser muy cautos a la hora de entregar las pólizas. Se les ha explicado, yo he conversado con 3 compañías de seguros, algunas han tomado nuestros consejos, otras no. Desgraciadamente en los bancos no hay ninguna posibilidad. Entonces tenemos que movernos por ahí y como dijo acá mi colega, esto viene como consecuencia de la modificación de la ley 31557, ¿no? Que consideraba póliza de caución 5 UITs por cada punto retail y 200 UITs por cada plataforma. Al modificar a 600 UITs, subir de esa manera tan radical el tema de la garantía, es que se han generado todos estos problemas, ¿no? Se han generado todos estos problemas porque estamos hablando al día de hoy alrededor de $850.000 por garantía. Por 2, pues es un montón de dinero, ¿no? Y si la compañía de seguro nos piden colateral del 100%, ya ustedes que están en el negocio, que conocen los temas financieros mejor que yo, tener parqueado pues $1.800.000 sin ganar un sol de intereses no es nada gracioso, ¿no? Eso está perjudicando a los operadores que van a tener que, no sé, pues entrar por el aro nomás, como se dice, porque si no, no van a poder salir live. Eso para mí es el mayor problema, ¿no? Un dolor de cabeza. Imagínense, 80 empresas que se han presentado. ¿Cuántas van a poder tener acceso a poner $1.800.000 de colateral? Pocas, ¿no? Eso limita mucho también la competencia. Pero bueno, habrá que ver, ojalá que acepten en muchos de los casos solamente poner un colateral del 25, 30%, eso ayudaría mucho a poder tramitar las pólizas. Pero bueno, ya es trabajo de los brokers de seguros que nos puedan ayudar con ese tema. Bueno, en mi experiencia, esta ha estado determinada en operadores que venían trabajando ya y que, bueno, a la fecha, por no contar con cuentas, porque el sistema financiero no lo permitía, no generaban un pasado y no tenían cómo soportar este tipo de operación o reflejar esta operación para darle la seguridad al seguro o a la empresa aseguradora de que es una operación evidentemente rentable. Por el caso de las empresas nuevas, como bien lo ha dicho también el doctor Varela, es difícil incluso hasta hacer un depósito de afuera. Hay que justificar de manera muy detallada para qué ingresa el dinero. Y cuando dices es para apuestas, la respuesta de todo banco va a ser no. Entonces, tenemos esas dos variables como cuestiones previas.
La cuestión que surge con la ley es que la ley solo te da 3 posibilidades. La primera es depósito en cuenta a favor de Mincetur, la segunda es una carta fianza y la tercera es una póliza de caución. En la experiencia, las pólizas de caución las tenemos con las aseguradoras que son Insur y CESE. Por el caso de cartas fianzas, no existe entidad bancaria que te dé una carta fianza para este tipo de actividad. Si no te aperturan cuentas, menos te van a afianzar para este tipo de operación. Y la peor opción que tenemos hoy en día es la de poder presentar el dinero en cuenta, porque Mincetur no tiene aperturada una cuenta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir, colocamos, en lugar de asumir un colateral o una contragarantía que es exigida por la aseguradora por no ser una actividad conocida o que refleje lo que antes he mencionado, cómo hacer para depositar, bueno, entiéndase, el 1,5 millones a favor de Mincetur? La respuesta es que hoy en día no podemos hacerlo. Tanto el doctor Varela como mi persona, lo digo por conversaciones previas, hemos solicitado que esto se aperture al Mincetur, porque tenemos evidentemente clientes que están ya reflejando que no van a poder cumplir con las exigencias del sistema financiero peruano. Entonces, la alternativa que yo veo, absolviendo tu consulta, Sheila, es que se pueda aperturar esa cuenta, ¿no? Hasta que, evidentemente, los amigos aseguradores tomen el conocimiento de que esto es una actividad, evidentemente, que no reviste mayor exigencia de colateral que simplemente la firma de pagarés, como se hace actualmente para las máquinas tragamonedas o casinos, ¿no? Gracias. Bueno, y ahora nos vamos a ir un poco a la parte tributaria, que si bien ustedes son abogados, a lo mejor no con la especialidad, pero conocen bastante en su experiencia. Hay muchas interrogantes a la fecha con respecto al tema de los operadores que abrieron empresa en Perú y también operadores que tienen empresas no domiciliadas. ¿Qué idea tienen ustedes de cómo se va a pagar el impuesto a la renta en ambos casos? El IGB, la retención de no domiciliados y también el impuesto. No sé si nos podrían comentar algo acerca de ello. A ver, el tema de los no domiciliados es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado. La ley dio la posibilidad de que pudieran autorizarse empresas constituidas en el Perú, sucursales de empresas constituidas en el extranjero y empresas no domiciliadas. Pero como dije al principio, creo que la ley no ha contemplado, y el reglamento también, cuál es la realidad del negocio. En un no domiciliado, ¿cómo abre una cuenta en el banco? Y pues están en la misma obligación que los domiciliados, ¿no? De mantener las cuentas. Si a un domiciliado le hacen problemas para abrir las cuentas, a un no domiciliado la cosa se hace mucho más complicada. Eso con respecto al tema al tema de la apertura de las cuentas. Con respecto al tema tributario, si bien el impuesto al juego se determina ingresos, egresos, y al final podemos establecer cuál es el COININ sobre el cual se aplica el 11.75. Hay un tema que tiene que ver con el impuesto a la renta, que es algo que yo me he venido preguntando. ¿Cómo calculan o cómo pagan los no domiciliados el impuesto a la renta? ¿A quiénes retienen? Yo no sé, porque a la hora que yo trabajo con un no domiciliado, como puede ser cualquiera de ustedes, digamos, un B2C, que tiene un contrato de asociación de participación, un consorcio, un joint venture con un proveedor vinculado, la parte tributaria hay que retenerle el 30% al no domiciliado, más un 18%, y finalmente pagar la diferencia.
Entonces, ¿cómo hacemos con los no domiciliados B2C con los jugadores? No lo sé, no lo sé la verdad. Pero se están tomando, el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley al Congreso para que le dé facultades para poder legislar en diferentes áreas. Y una de las áreas, obviamente, es el área tributaria. Y en el área tributaria, ellos consideran hacer modificaciones a la ley 31557. Desgraciadamente, en esta charla hemos hablado muchas cosas negativas, ¿no? Así que vamos a tener que seguir hablando cosas negativas, porque tengo yo acá los artículos precisos que se pretenden modificar como consecuencia de las facultades que está pidiendo el Poder Ejecutivo. Y mencionan, ¿no? Mencionan el tema del selectivo al consumo, lo cual nos hace temblar a todos, porque la discrecionalidad que existe es enorme, ¿no? Dice, incorporar dentro del ámbito de aplicación del impuesto selectivo al consumo a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. Ahora, este es un proyecto de ley que puede salir como puede no salir, como pueden dar las facultades, como pueden no darlas, pero ahí está. Después modificar la ley 31557. Y acá creo yo que lo que se pretende es incorporar justamente a estas empresas no domiciliadas dentro del régimen de la ley, ¿no? Porque dice establecer que el titular de una autorización pueda entregar bonificaciones de bienvenida o similares, siempre que no se permita el cambio por dinero hasta el cumplimiento de una condición o vencimiento establecido por el titular. Esto creo que ya está, pero ya lo he leído, pero no entiendo por qué lo han considerado acá. Dice, señalar que la información, este es importante, ¿no? Señalar que la información contable registrada en las plataformas para la determinación de la base imponible debe ser acorde a las normas contables oficializadas o apropiadas por el órgano competente del país del sujeto que explote las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y o apuestas deportivas a distancia. Esto no sé cómo se va a hacer, a mí me parece que hay un poco de desconocimiento con respecto a incorporar este punto. Y acá viene, ¿no? Perfeccionar el mecanismo de recaudación del impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas a distancia y establecer las reglas del tipo de cambio y el uso horario, y establecer para el caso de personas jurídicas constituidas en el exterior las reglas de imposición en el país. Ahí están pretendiendo ellos ya legislar al respecto. Entonces, como ven, a través de esta solicitud de facultades extraordinarias, el Poder Ejecutivo va a hacer algunos ajustes en la norma. El tema de que regulen a los no domiciliados me parece bien. Vamos a ver qué tanta creatividad tiene el Ministerio de Economía y la SUNAT para ver cómo se les regula. Y lo que sí hay que tener en cuenta todos, que se va a ver de incorporar a los juegos a distancia, a las apuestas deportivas a distancia, en el pago del selectivo al consumo. Porque esto era algo que viene pendiente desde hace mucho tiempo, desde que el selectivo al consumo se aplicó para el juego, el land-based, quedó pendiente el selectivo al consumo para el juego online. Así que eso, me imagino, siendo que el Poder Ejecutivo necesita mayores ingresos, van a regular el tema de todas maneras, ¿no? Entonces sugiero tener las precauciones del caso dentro de los números que manejan ustedes para incorporar este impuesto no sé, como un gasto, pues me imagino. No es mi especialidad el tema tributario, pero ya que está en este proyecto de ley, lo comparto con ustedes para que lo conozcan. Bueno, en principio, por concepto tributario, los no domiciliados no tributan en Perú.
Esa era siempre la constante de observación cuando se emite esta norma y le permite a los no domiciliados poder tener una autorización en territorio peruano. Posteriormente, con el reglamento se intentó mejorar esto, emitiéndose la exigencia de que el no domiciliado, perdón, de que el operador que quiera obtener una autorización de explotación de plataformas de apuestas deportivas a distancia o de juegos a distancia, necesariamente deba contar con una cuenta regulada bajo el sistema legal peruano. Entonces obligaba, evidentemente, a que todos los ingresos tengan que aterrizar en términos coloquiales en una cuenta aperturada bajo el sistema financiero peruano. Entonces, frente a ello, la primera barrera burocrática me determina profesionalmente en sugerirle a todos mis clientes que tienen que constituir una compañía en Perú porque desde ya se avisoraban barreras burocráticas que posiblemente impedirían su operación. Como bien lo ha dicho el doctor Jaime Varela, esto evidentemente refleja un desacierto normativo porque se está intentando mejorar a través de este proyecto de ley, pero mientras esto no se apruebe, evidentemente las reglas son las que conocemos. El operador no domiciliado no tributa en Perú. Ahora, respecto al impuesto al juego, este impuesto, por ser un impuesto especial, evidentemente es de tributación y de pago ante el sistema o ante la superintendencia administradora de impuestos de Perú. Ellos van a tener que en ese punto sí cumplir o dar cumplimiento a esta exigencia. Lo que en temas tributarios o contables no comprendería cómo ellos van a poder sustentar este gasto en su país de origen si es que van a llevar estas cuentas, como si bien lo puede hacer un operador peruano, ¿no? Poder sustentar este gasto del 12%, bueno, 11,70 y tantos que refiere mi colega, pero redondeando es 12, va a poder soportarlo como un gasto dentro del pago, al momento del pago y el cierre económico anual del impuesto a la renta, ¿no? Creo que esto es lo más saludable y aconsejable desde mi punto de vista para un operador que quiera ingresar al mercado peruano, que se constituya dentro de la regulación societaria peruana, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y bueno, una última pregunta de parte mía. No sé si ustedes tienen alguna novedad acerca de cuándo los operadores van a empezar a pagar el impuesto. Mira, se decía que tenían que comenzar a pagar el impuesto de lo recaudado en abril. El recaudado en abril, pero también de las conversaciones que hemos tenido, lo que se nos dice de la Dirección General es que esto tiene que ser regulado por el MEF, que mientras no sea regulado por el MEF, ¿cómo exigen el pago? No hay los formularios, no hay forma de poder pagar el impuesto. Entonces, la respuesta siempre ha sido, tenemos que esperar las regulaciones del MEF. Bueno, el ente regulador emitió el criterio que era desde abril, entiéndase Mincetur, como bien lo ha dicho mi colega. En lo personal, yo estoy aconsejando que hagan la provisión del pago al mes de abril y que cuando esto se dé, cuando ya se haya instrumentalizado, cuando existan los denominados PDT, que son los medios de declaración ante un impuesto de orden mensual o de periodicidad mensual y de pago mensual, considero yo que debería irse provisionando para evitar cualquier desazón a futuro. Porque si bien es cierto, no está la instrumentalización, ya está la exigencia y sobre todo comunicada
de manera abierta y pública por parte de nuestro ente regulador. Estoy convencido de que en el más breve término vamos a tener esto regulado. No sabría decirles cuándo, pero entiendo de que si la política económica es recaudar y está este frente o esta operación lista para ello, lo conveniente es que se haga esto de manera más rápida, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, hemos tratado de poder cubrir como las preguntas más importantes que tienen los operadores y proveedores. No sé si alguno de ustedes quisiera consultar algo. Podemos hacer alguna pregunta abierta, si desean. Sí, buenos días. Yo soy de Juego en Línea. ¿Cómo están? Hay una pregunta o una duda que me quedó, ¿no? Se hablaba de los 90 días para poder regularizar todo, pero los 90 días no son iguales para todos, porque los 90 días empiezan a correr a partir de que a mí me den mi aprobación. Es así, ¿no? No es que tenga que sea 90 días, que en julio todos tenemos que estar regularizados. Es así, ¿no? Y por el otro lado, bueno, nada, estoy totalmente alineado con lo que dice el doctor, con el tema de la sensibilización a los bancos. Es de verdad una tortura para nosotros los operadores tener una cuenta activa en los bancos porque no lo permite para el sector. Entonces, de alguna manera yo creería ahí que el Estado debería intervenir y sensibilizar a los bancos para que dejen la libertad. Además que nosotros estamos cumpliendo con todo lo de la ley, tenemos tenemos oficial de cumplimiento, tenemos todo lo necesario para que los bancos se sientan seguros de que nuestro rubro está bien regularizado. Pues. Entonces, bueno, esa es un poco mi participación allí. Gracias. Rapidito. Bueno, sí, yo coincido, ¿no? Coincido 100% con usted, que ese es un problema y también que el Estado debería de ver la forma de cómo sensibilizar a los bancos y informarles de qué se trata este negocio, cómo funciona, cuáles son los riesgos, qué cosas se puede hacer, si se abre una cuenta. No sé, es un trabajo que tiene que darse entre la dirección Mincetur y la Asociación de Bancos, la SBS, pero esa ventana tiene que abrirse de todas maneras, de todas maneras. Esa es mi opinión. Solo para responder el primer punto de tu pregunta, el plazo de 90 días nunca es igual para todos. La lógica es porque cuando yo presento mi solicitud, digamos, Sheila no la presenta tampoco en la misma oportunidad o la misma fecha. Por tanto, se corren los plazos y hay operadores que decidieron presentarse el último día, por ejemplo. Entonces, el cálculo que CONET ha hecho a través de Sheila, aquí presente, está determinado a la fecha límite, es decir, era el 13 de marzo del 2024 la fecha límite para presentar las solicitudes. Ahora, los autorizan, las autorizaciones salen en fechas diversas, ¿verdad? Entonces, el conteo de los 90 días obedece a la fecha en la cual te han autorizado como operador de apuestas deportivas a distancia o operador de juegos de apuestas a distancia. Los 90 días corren desde aquella fecha. Y entiéndase que como son dos expedientes distintos, uno podría haber salido a inicios de mes y el otro salir a fin de mes. Los 90 días para los juegos de apuestas a distancia corren un mes más, por ejemplo, ¿no? Respecto de la autorización de las apuestas deportivas a distancia. Entonces, por eso no es que todos los plazos sean los mismos. Hemos visto en el informe de CONET que solo tenemos el 29% de empresas autorizadas. Es decir, y las demás, el 71%, ¿ya está corriendo su plazo? La respuesta es no. Recién va a correr cuando los autoricen. Por eso es que para algunos era más conveniente que no las autoricen porque sentían que no tenían esto cumplido
Y para los que sí lo tenían, era ya conveniente porque es un tema, evidentemente, de imagen, de prestigio, de posicionamiento comercial, de seguridad para el cliente, ¿verdad? Esa es la respuesta. No sé si tuvieran alguna pregunta adicional. ¿Estamos? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Romero. Yo represento a Pinop en Chile como Regional Manager. Veo la situación de Perú como algo posible también que puede ser problemático para la legislación chilena. Veo que en Chile hay muchos problemas con las comunicaciones entre lo que es el Congreso y lo que es la industria, y ellos están haciendo una legislación súper a su pinta. Ahora, en el tema de Perú, mi consulta es, para el tema de los bancos y la parte tributaria, ¿hay algún antecedente que sirva de otras industrias con operadores no domiciliados? Estoy de repente por mencionar Uber, Netflix, esa clase de industrias o incluso unas más fundamentadas, seguros, bancos, que pueda servir como antecedente. ¿Qué le funcionó a ellos que puedan servir a nosotros en la industria aquí en Perú? Mira, justamente ahora se está buscando legislar sobre ese tema, ¿no? El tema de los no domiciliados, las plataformas de streaming, porque el Estado ve que se está moviendo mucho dinero por ahí y que hay que regularlas de todas maneras, ¿no? Para poder tener acceso al IGB, tener acceso al impuesto a la renta, y todo eso sí, efectivamente, se está iniciando. Es probable que esa experiencia que que se está llevando a cabo pueda ser replicada también en el tema de los no domiciliados para acá del Perú, ¿no? Eso es algo que en el proyecto de ley se contempla, cómo es que se va a tratar la parte tributaria del no domiciliado. Entonces, probablemente ese sea un paso que se ha generado como consecuencia de lo que está haciendo con las plataformas de streaming, es lo que creo yo. Para complementar un poco a tu pregunta, el lado complicado lo tenemos cuando estamos en proceso de autorización. Si nosotros miramos a los países vecinos que ya han sido autorizados, evidentemente ellos ya pasaron esta etapa. En el caso de Colombia, Colombia también tenía esta coyuntura que hoy tenemos, pero cuando se logra la autorización, se cumple como lo que bien dijo el amigo presente Manuel, con tener una oficialía de cumplimiento y esta es comunicada. Yo presento una autorización al sistema financiero, presento mi oficialía de cumplimiento, mi reglamento interno, mi código de conducta y todo lo que la unidad de inteligencia financiera me lo requiere, porque el orden internacional lo dicta así para toda Latinoamérica. Entonces la experiencia está dada. O sea, no, y lo positivo aquí, tomando las palabras de mi colega, lo positivo de esto es que tenemos una experiencia que evidentemente está caminando, está trabajando sin ninguna barrera, pero a lo que nosotros nos citábamos era al antes, en el proceso. ¿Cómo lograr una cuenta? Si tú vas a un banco y le dices, te dicen tu autorización. No, no tengo, estoy en proceso. Ah, bueno, cuando la tenga, vuelve y le abrimos la cuenta. Ah, y recuerde que tiene que venir con oficialía de cumplimiento. ¿Eh? Ok, eso es lo que te pide el sistema financiero. Entonces, superado esto, en el caso de los que ya han logrado la autorización, evidentemente, esto es por el lado del operador, ¿no? Podría fácilmente lograrse una cuenta dentro del sistema bancario o financiero peruano, ¿no? Para dar un aliento a esto. En realidad no, el motivo de la reunión es informar, evidentemente, y parte de la información es que lo vemos en el extranjero con países como Colombia que están trabajando sin inconveniente con el sistema financiero y de igual manera en Perú. El precedente de nuestra actividad es casino y máquinas tragamonedas. A ellos les aperturan cuentas cuando logran también la autorización emitida por MICETUR. Perfecto. Bien.
primero agradecerles por haber estado aquí con nosotros, agradecerte Jaime, Ricardo, dos abogados súper experimentados en el rubro, y bueno, veamos las cosas de forma positiva. Yo sé que hemos presentado muchas dudas, hemos tenido muchas preguntas que también nos preocupan, pero yo creo que de todas maneras, pues mantener un poco ese espíritu de que todo en algún momento pues se va a poder acomodar y vamos a poder tener un mercado bastante estable, y que bueno, y que nos pueda beneficiar a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos por asistir. Gracias también por su asistencia. Esperando la foto. ¿Cómo hacemos con la foto? ¿Sentados aquí? ¿Sentamos para una foto? Sí, puede ser. Hola, no se retiren por favor, vamos a tomarnos una foto y luego además vamos a, en una charla más alentadora de repente, de Jonathan Félix, acerca de cómo las empresas pueden adaptarse y crecer en el actual mercado regulado en el Perú, en el segundo piso, pero antes de eso, nos tomaremos una foto, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, podríamos proceder de repente a la parte del fondo del salón. No, es que no soy tan experto en tomar de edad. ¿No? Bueno, 993. 5-1. De esa identidad porque ya tiene aceptado la fuerza de expresión. No tiene sentido. El 29%, o sea, si han aprobado 24, claro, no va a estar. Si mal no entiendo, hay 80 solicitudes. Y el 29% claro. Y ahí 24. Que ya aprobaron. Claro, o sea, vamos a sentarnos. Ahora sí, les invito a pasar a la segunda planta. está aprobado por el Senado. Y el 24, ¿cuántos de ellos